Seguimos en Para Contarte Mejor. Me voy a poner seria. ¿Cómo habla Marianito? Habla mucho mi persona. Imagínense lo que es la hora que estoy arriba de la cinta. No paramos de hablar, por eso quedé afónica, porque empecé a entrenar con Mariano Pinto. Pero ahora nos vamos a poner serios porque es un tema que nosotros lo venimos hablando y siempre le invitamos a Gladys Cofré. Bienvenida, Gladys, gracias por estar acá. No, gracias a vos. En realidad, el tema de trata de personas es como una cadena muy, muy larga de eslabones para poder empezar a desmenuzar y a empezar a entender un poco de qué se trata y cómo nosotros como ciudadanos también podemos prevenir o podemos estar alertas y conscientes frente a esto que está sucediendo. Pero más allá de eso, vos estás trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde la legislación, desde un montón de lugares, ¿no? Sí, la verdad que hace muchos años ya. Y bueno, son redes. Claro. Muy aceitadas, que trabajan de una forma. Nosotros como Estado, aún con la legislación y con todo lo que se ha trabajado en estos últimos años, vamos detrás, por supuesto, ¿no? Claro. Pero sí, estuve trabajando después de la ley, porque nosotros los primeros casos en la provincia que tuvimos, yo estaba trabajando en otro área provincial, por supuesto, en ese momento, tuvimos en el 2004-2005 las primeras víctimas de trata, denunciadas como víctimas de trata en Valle Medio. Sí. Trabajado con el doctor Grosso, con la Procuración de la Nación, la doctora Tucci, el doctor Freixas. Esas fueron las primeras víctimas y después, bueno, tuvimos víctimas de trata menores y mayores según términos de legal, o niños, niñas, adolescentes, y también tuvimos, y adultos, la mayor cantidad de adultos, pero también hubieron casos de niños y niñas. Y bueno, la asistencia, la contención y el acompañamiento antes de la 26364, que fue del 2008, la primera ley de trata de personas específicamente, si bien teníamos muchísima información. Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Sí, este es un delito federal. Ajá. Y la primera ley de trata de personas se presentó en el 2008, se aprobó, se sancionó en el 2008, que es la 26364. Después, desde el Consejo Federal de Derechos Humanos, a partir de ese momento, comenzamos a trabajar en la reforma de esa ley, ¿no? Por el tema del consentimiento, por un montón de cuestiones que en el trayecto, cuando íbamos trabajando en la asistencia de las víctimas, se nos iban presentando un montón de situaciones que hacía que teníamos como importante modificar esta ley, y así fue que tardó un tiempo, más de lo que uno en la ansiedad espera, pero bueno, a fin del año pasado se aprobó la 26842, que es mucho más amplia, que tuvo en cuenta lo del consentimiento, que se tuvo en cuenta un montón de temas, que se crea el Consejo Federal de Trata de Personas, entre un montón de cuestiones. Pero bueno, no vamos a hablar de la ley, pero sí hay que mencionar que tenemos esa legislación, que después tenemos también el tema de que uno tiene la legislación, pero también cómo se ejecutan estas políticas. Eso te iba a preguntar, Gladys. Se deben transformar en política de Estado, debe ser transversal, se debe trabajar en forma coordinada los organismos. Si bien es un delito federal, hay áreas nacionales, nos ha pasado siempre, Río Negro con las distancias, y en particular, ya que estamos acá, Viedma, que por lo general que se llegó siempre más a la asistencia pues desde la provincia, más que desde Nación, en aquellos años. Ahora, bueno, debe estar trabajando con la provincia seguramente. Nosotros tuvimos una mala experiencia el año pasado, que tratamos desde el municipio de no continuar con el caso, que lo entregamos, una denuncia que hicimos, que la entregamos al doctor Marcelo Álvarez, porque bueno, se expuso a las víctimas, y eso es grave. Lo establecía la 26364, lo establece claramente la 26842. Sí, que viniste acá, estabas muy mal. Que una de las cosas más importantes es la identidad de la persona, resguardar la identidad. Sí, me acuerdo. Incluso las denuncias pueden ser anónimas y no tienen por qué revelar la identidad de la persona que hace la denuncia. Sí, nosotros tuvimos una presentación hecha por víctima y después se expuso a la víctima para contradecir. Fue un horror. La verdad, yo nunca había vivido en todos estos años, como 15 años por lo menos trabajado en el tema, nunca había visto algo así, digamos. Me sorprendió, sí. Pero bueno, desde el municipio venimos trabajando ya todo el año pasado. Sí, ustedes hacen, ya lo has contado acá, Gladys, pero está bueno que la gente sepa que desde esta subsecretaría que está a nivel municipal, que es la Subsecretaría de Derechos Humanos, se viene trabajando en la concientización, en la prevención, si se quiere llamar de alguna forma, ¿no? Para estar alertas. La ley lo establece, es de promoción, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas. Nosotros como municipio, y lo establece la Carta Orgánica, trabajamos en lo que tiene que ver con la prevención
y venimos trabajando en las escuelas, que dimos muchísimas charlas, talleres y capacitaciones el año pasado. La verdad que dimos durante todo el año. Y es maravilloso cómo reciben los chicos, ¿no? Los debates. Claro. Y una de las presentaciones o una de las visitas mías a la Justicia Federal, a la Fiscalía, tuvo que ver con algo que surgió desde uno de los cursos de una escuela. Bueno, qué bueno. Consultas que tuvimos después en la subsecretaría o que tuvimos que ir. También hicimos en algunas juntas vecinales, en una iglesia, donde nos convocan, fuimos dando las charlas, las capacitaciones, entregamos material gráfico que después llegan adentro de las casas, pues lo damos a través de los chicos, pero le damos para que puedan ingresar a las casas sobre qué es la trata de personas y algunas características, y también detrás de este material a dónde puedo recurrir, claro, a dónde puedo denunciar, a dónde hay puedo ir. teléfonos, hay direcciones, hay lugares donde se puede recurrir, ¿no? Exactamente, si bien el área de derechos humanos está a total disposición para Por acompañar, supuesto. para en lo que se necesita, la Subsecretaría de Derechos Humanos está dentro de la Secretaría de Desarrollo algo Social. así, ¿no? Al margen de que hay un teléfonos nacionales, sí, hay un y teléfono también nacional. Provinciales, también puede cualquier persona ir hasta la Fiscalía Federal, que hay gente, la verdad que hay funcionarios con mucho compromiso dentro de esa fiscalía. Qué bueno. Lo digo porque tuve muchísimos casos con claro, ellos. claro. No pasa lo mismo en otros lugares, pero por lo menos ahí en la fiscalía sí, o ante cualquier organismo del Estado pueden ir más a cercano, ¿no? Claro, pero el lugar es la Fiscalía Federal. ¿La Fiscalía Federal que dónde está? ¿Dónde funciona acá? Está dentro de la Justicia Federal. ¿Acá en la esquina, en La Prida? Sí. No. Justicia Federal no, es la de Está acá, en pero está en la esquina de la Belgrano. legislatura. San Martín y Belgrano. San Martín y frente Belgrano, a la plaza, perdón, así diagonal, sí. claro, en San Martín y Belgrano. Porque está buenísimo que tengamos un lugar donde Igual ir a pueden denunciar. estar también la Fiscalía Federal ante la comisaría más cercana, Claro. o ante algún organismo del Estado que pueda acompañar. Igual la presentación va a llegar a la Fiscalía porque es el lugar, la Fiscalía Federal, por lo que dijimos. Que es Lo bueno es que se está trabajando. ¿Hay subsecretaría de Derechos Humanos a nivel provincial ahora? Hay una Secretaría de Derechos Humanos, está la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, pero de lo que yo me enteré, de lo que sé, es que no trabajan más el tema de la trata de personas. O sea, las víctimas de delito del presente, lo que fue el Centro de Atención a la Víctima de Delito, Sí. que cuando yo me hago cargo del área ya existía un programa, la verdad, excelente, un programa que estuvo muy bien trabajado, que se fortaleció, que hay equipos técnicos de profesionales capacitados y capacitados también, no solamente en forma personal, sino por la provincia, y que vienen trabajando hace muchos años también. Eso se cerró, me dijeron. O sea que se atendía a víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso en infancia, trata de personas. Sí, y ahora de lo que tiene que ver con trata de personas específicamente, para no tocar otros temas que podríamos hablarlo cuando quiera, Sí. pero es un tema muy para seguir. sensible que sería muy importante que lo tratemos, lo abordemos, es lo de trata de personas del Ministerio de Desarrollo Social. Claro. Por lo menos las últimas víctimas. Yo tomé Yo me contacto acuerdo. con una persona que se acercó a la subsecretaría, que estuvimos viendo cómo abordar uno de los temas, y me dijo claramente: mirá, somos 2 personas para la provincia, hacemos lo que podemos. Entonces, la ley es amplia, es importante, pero también que seamos conscientes que lo establece la ley, que hay cierta asistencia que el Estado debe garantizar. Y tiene que ser prioridad aparte. Y tiene que ver con profesionales, un equipo Claro. aquí la buena voluntad lamentablemente no alcanza. Claro. Tienen que ser profesionales capacitados que tienen que abordar en forma interdisciplinaria, y te puedo contar muchísimos casos que tienen que ver con el idioma, con la cultura, la asistencia psicológica, médica, legal, para Claro. que sepan el proceso, como Que estén contenidos el en todos los resguardo de las ámbitos. garantías que debe garantizar el Estado. Claro. Entonces, esto debe ir de la mano con la legislación. Sí, porque si no, ¿qué hacemos si no tenemos el brazo ejecutor de esto? O sea, Exactamente. tenemos la legislación y no podemos hacer nada. Sepamos Yo me que la acuerdo, víctima de Gladys, trata de cuando vos persona- estabas en provincia, cómo laburabas y cómo peleabas todo el tiempo, ¿no? Porque de verdad estabas y contabas con un equipo de trabajo. Y también espacios de encuentro también con diferentes funcionarios de los 3 poderes del Estado, porque Sí, sepamos sí, también que sí. las capacitaciones tienen que ser a todos los funcionarios. No, pero además lo que sucedía, por ejemplo, dentro del Ejecutivo, es que cuando había algún caso específico, Si salíamos. el Ejecutivo se ponía
a los pies de esto, porque Totalmente. era prioridad. Yo me Era acuerdo de prioridad. eso. O sea, desde Secretaría General, desde Gobierno, desde todos uno de los lados de rescates que seguridad. recuerdo- Yo me acuerdo de eso. En uno de los rescates que yo recuerdo, no, en ese momento, que era la 1 de la mañana, las 12 de la noche, 1 de la madrugada, no había un auto en ese momento porque nos espera Yo me cuando la acuerdo. Fiscalía Sí. nos convocan, y uno que pretende, a ver, mínimamente cumplir con la legislación, pero aparte, enfrente tenés una víctima. Tal cual. Que es una persona, Sí, que es un sí, ser humano que está en una situación de vulnerabilidad extrema. Entonces, bueno, habíamos solicitado, así que tuvimos que buscar el auto que fuera el auto del ministro y Claro. salimos para acompañar a la Fiscalía, porque hay que hacer un trabajo Sí, sí, conjunto. sí, Hay es mucho prioridad. compromiso de la Fiscalía, pero el Ejecutivo, si no acompaña, es muy Tiene que difícil, estar. ¿no? Esto es un llamado también para que la gente que nos esté escuchando y funcionarios y gente que están hoy a cargo del Estado provincial nos escuche, porque es fundamental esto, porque si no estamos como desprovistos, ¿no? Y además que quede claro que en este delito, bueno, explotación es una situación en estado de esclavitud, tanto sexual como laboral, que se da tiene 3 etapas, que son la captación, que es un delito Sí. todo, que es diferente a otros, que es la captación, el traslado, el transporte y la recepción con fines de explotación sexual o laboral. Entonces se dan muchos espacios, que después las víctimas también, muchas en el país, no solamente internacional, sino dentro del mismo país. Nos pasó a nosotros en todos estos años atrás que las víctimas después vuelven al lugar, y si no hay una red formada del Estado, y si vuelve a la misma situación de vulnerabilidad en la que se encuentra, Es riesgo de extrema, nuevo. es riesgo nuevamente. Claro. Yo recuerdo una nena de 13 años, 14 años, víctima de explotación sexual, terrible caso de Misiones. La explotación fue en Santa Cruz, y cuando Vuelve. después se rescata, volvió al mismo lugar con los 10 hermanos que vivían en un lugar terrible, y fue víctima nuevamente de trata en otros espacios. Ay, porque qué es una tremendo, situación. qué tremendo. Hay Estas que son la seguir hablando. revictimización de que tanto hablamos, ¿no? Claro, tenemos que seguir hablando de este tema, Gladys. Estaba bueno hacer el primer pasito de nuevo en este 2013 que no lo habíamos tocado, y seguir desarrollándolo para ver si desde acá podemos ayudar. Dijiste que en había algo. hablado mucho la persona anterior. Yo tengo el mismo problema. No, te juro que no. Hablo demasiado. Te pasa el trapo. No. Estos temas son... No, pero lo son tenemos como que muy- seguir muy hablando. fuertes. No, porque además es un tema que Facundo hace bastante que me está diciendo, tenemos que hablar de trata de personas para desarrollarlo más adelante. Gracias, Gladys, por haber venido. No, gracias. Un placer tenerte como siempre acá. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con mucho más para contarte mejor. Así de cortito el corte.